Todos vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a la carta, la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 3. Y miren la altura, es de los últimos libros, es el penúltimo libro de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Perdón, no sé qué pasó. El enemigo se está manifestando. Bien. El título de esta enseñanza se llama Cuando niegas tu identidad. Vamos a dar tiempo para que se resete todo. Sí. Muy bien. Los asusté, ¿verdad? Alguna seguridad. Algo pasó, nos damos cuenta. Nos ponemos sobre nuestros pies para leer la palabra de Dios y mire lo que dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, y a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hasta ahí. Vamos a hablar con el Padre. Señor, te damos gracias. Gracias nuevamente, Señor, por convocarnos, mi Dios, para estudiar tu palabra, Señor. Renunciamos, mi Dios, en este momento, Señor, a nosotros mismos, Señor, para que seas tú, Señor, gobernando, Señor, hablando, Señor, a nuestro corazón, Señor, hablando a nuestro espíritu, mi Dios, para que también, mi Dios, nosotros podamos entender primeramente, meditar y también darte una respuesta a lo que tú nos demandas, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, para discernir, para separar, mi Dios, lo terrenal y lo espiritual, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, ayúdame como expositor de tu palabra, mi Dios, para entregarlo con gracia, así como lo recibí por gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Amén. Tomen asiento, hermanos. El apóstol Juan, que se conoce como el apóstol del amor, nos hace un examen mediante una autorradiografía espiritual y personal para que reconozcamos y vivamos en nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Obviamente aquí le está hablando a los cristianos, porque esta carta fue escrita a la iglesia, para que reconozcamos y vivamos en nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Y no claudiquemos entre dos pensamientos y que lleguemos a negar lo que por naturaleza divina ya somos en Cristo Jesús. Porque dice que los que están en Cristo nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es el versículo como base que hemos tocado como fundamento para esta serie de nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo.
Versículo 1, miren, lo vamos a repetir lo que leímos. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando dice mirad, habla de detenernos, no solamente mirar así como, yo miré, no, que vayamos con una mirada de turista, de observar, de detenernos, de evaluar, y podamos observar y evaluar lo que nos dio. ¿Qué nos dio? Bueno, nos dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Nos dio su Hijo, nos dio la salvación a través de su Hijo, nos dio la presencia del Espíritu Santo en nosotros, a todos aquellos que le hemos recibido, porque son las arras, es el compromiso de Dios para su pueblo, para los suyos. Nos ha dado poder a través del Evangelio. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También nos dio discernimiento a través del Espíritu Santo, porque dice que lo que no ha subido al corazón del hombre es lo que Dios ha preparado para los que le aman, porque nadie conoció la mente de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios, que nos ayuda a diferenciar, a dividir lo terrenal en lo espiritual. También nos dio sabiduría. El libro de Santiago nos dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la va a dar abundantemente, sin reproche, ¿no? Es algo que podemos pedir. También nos dio dominio propio. Alguien podrá, vamos a decir allá afuera, que dice: no, yo tengo el dominio propio para dejar de tomar. Pues a lo mejor dejarás de tomar, pero seguirás de avaricioso, codicioso y todo eso, y sigues teniendo una deuda delante de Dios. Pero eso es forzar a través ahora sí que alguien puede dejar de tomar, pero porque el doctor le dijo una copa más y se muere, o tal vez tiene el deseo y se esfuerza y puede cumplir con ese requisito de no tomar, tal vez. Sin embargo, el cristiano, cuando se somete a Dios, sabe que ofende a Dios, porque si dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, significa, obviamente se entiende, de que eso ofende a Dios y que hay consecuencias. Entonces, pero tiene ese poder y ese dominio propio que antes no tenía. Ahora, como hijos de Dios, tenemos, hermanos. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora sí podemos decirle no al pecado. Antes no podíamos decirle al pecado no, porque pues éramos esclavos del pecado. También lo que nos dio, habla el dominio propio, nos dio amor, entre tantas bendiciones más. Aquí habla a los cristianos, por supuesto, porque le está escribiendo a la iglesia, a los cristianos, a los que han nacido de nuevo, a los que han creído en su nombre, a los que ya tienen una nueva identidad en Cristo, a los que somos criaturas nuevas. Esto tampoco no es con la intención de ofender a nadie que no sea hijo de Dios. A eso venimos, para aprender, para entender, y obviamente aquel que está en ese proceso de entendimiento pues pueda entregar su vida al Señor. Todos pasamos por esa etapa, hermanos. Nadie se levantó y dijo: ay, yo ya soy hijo de Dios. No. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra, la que se nos predica. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todos aquellos que estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, tenemos la posibilidad de corregir, de cambiar a través de rendirnos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren lo que dice el versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En la segunda carta de los tesalonicenses menciona que Él vendrá por su pueblo, Él vendrá por su novia, por su iglesia. Dice que se oirá sonido de trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, y si estamos vivos todavía, dice, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces le veremos cara a cara, ojo a ojo. ¿Por qué? Porque obtendremos un cuerpo glorificado. Versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Obviamente aquí está el proceso de la santificación.
El nacer de nuevo, hermanos, eso lleva el simplemente creer. ¿Qué necesito para nacer de nuevo? Bueno, que seas expuesto a la palabra de Dios y que tú entiendas, creas, te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Y eso te lleva obviamente a un proceso de santificación. Y la santificación es la etapa en la cual, después de que nos convertimos, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén, hermanos. Que significa apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Es apartarse voluntariamente del pecado, del mundo, de lo inmundo, de las tinieblas, de la contaminación. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es pecado, hermanos. No importa sea grande, sea pequeño, sea de una multitud, o sea para una persona, o inclusive simplemente sin ofender a nadie. Hay cosas donde ya pecados donde ofendimos a Dios con la mirada. Aquellos pecados que son internos, que no estamos ofendiendo a nadie, pero tal vez tengo amargura o odio contra mi hermano, mi hermana en Cristo. Tengo algo que nomás escucho al pastor y siento las tripas que se revuelven. Bueno, eso es lo que hay pecados que no se ven, hermanos, y pues sin duda ofendemos a Dios. Hay pecados que son externos, son evidentes, el adulterio, se sabe todo lo que dice, pero hay otros que son internos, esos que no se ven y que se llevan en el corazón, como la avaricia, la codicia, la amargura, el resentimiento. Pecado es pecado. El pecado es injusticia y Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y todos somos injustos, hermanos. Pecadores por naturaleza. Ya lo hemos explicado que pues el que es nacido de la carne, carne es. Y todos hemos nacido de la carne. ¿Cómo? Pues a través de nuestros padres. Nadie viene de una jirafa, de un elefante. No. Todos venimos de la naturaleza humana. Todo se reproduzca según su género. Somos pecadores por naturaleza, porque nacimos de la carne. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La Escritura dice que somos esclavos del pecado. Aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Mas si el Hijo liberare, seremos verdaderamente libres. A ver, explíqueme ese paso. Bueno, es que al renunciar a nosotros mismos, mire, el bautismo habla de un acto simbólico que estamos simbolizando la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entramos a las aguas del bautismo, nos sumergen, sepúltame, estoy muriendo al pecado y quiero que todo el mundo sea testigo, la iglesia sea testigo. Entonces cuando me levanta el ministro, en ese momento estoy representando la resurrección de Cristo. Entonces le estoy diciendo al mundo, pero no solamente, mire, el bautismo nos salva, es un acto de obediencia y obviamente que todo cristiano, todo creyente debe de hacerlo para que se cumpla toda justicia, como dijo el Señor Jesucristo cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida y nos está dejando el camino para seguir. Ahora, el pecado, vemos cómo Él apareció para deshacer las obras del diablo. Cuando Él aparece, hace aparición o nos predica en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nosotros creemos, en ese momento dejamos de ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ya obtenemos una nueva naturaleza. Somos hijos de Dios, a los que han creído. Ahora, no es déjenme les explico. Cuando la persona cree, se arrepiente, se pone a cuentas con Dios, en ese momento nace de nuevo. En ese momento, o sea, no espere que salga el mariachi, la banda, para ya nace otro de nuevo. No. Es algo que su espíritu, el Espíritu de Dios da testimonio a su espíritu, si usted es hijo de Dios o no. Usted sabe, porque ha sido compungido y le ha pedido perdón a Dios, se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, en ese momento, nosotros ya no le pertenecemos al diablo, ya no le pertenecemos al mundo, ahora le pertenecemos a Cristo, porque ya hemos muerto al pecado. Así de sencillo, no hay que complicarlo tanto. La paga del pecado es muerte, pero Jesús vino para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero él, anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándole de medio, la clavó en la cruz. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, en ese momento estaba crucificando al hombre? A Dios no puede crucificar a Dios, porque Él es Dios. Pero sí estaba crucificando. Por eso dice que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios. No, Jesucristo hombre, porque quien estaban crucificando ahí era el hombre adánico. El primer Adán es alma viviente, el segundo Adán, Cristo Jesús, es espíritu vivificante. Cuando crucificaron al Señor Jesucristo, estaban crucificando al hombre, y es lo que hacemos nosotros, crucificar al hombre. Por eso Él dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que renunciar al mundo, tenemos que renunciar al pecado. ¿Y cómo es que lo vamos a poder hacer? Muriendo. ¿Cómo, pastor? ¿Un balazo? No, omita eso. Muriendo voluntariamente, cediendo nuestros derechos a Cristo, de que Él murió por nosotros, y que los que están en Cristo ya no hay condenación. Entonces, ¿ya estoy de cuentas con Dios? Sí, por la fe tenemos paz para con Dios. Sencillo. No es muy complicado. No la compliques, pastor. No quiero complicarlo. Entonces, en ese momento nosotros nacimos de nuevo, y ya lo que hizo, lo que nos dice Pablo en Colosenses, dice que había un acta de decretos que era en contra de nosotros, como todos los pecados, desde que quemaste aquel gatito, desde que le robaste a tu abuelita, desde que le metiste a la maestra, de todo estaba un acta de decretos. Y quien sabía todo esto no solamente era Dios, no solamente lo sabía Jesús, sino que también lo sabía el diablo. Y el diablo iba a presentar todos los argumentos: este es culpable porque hizo esto. Pero lo que hizo Jesús, tomando nuestro lugar, y él sufrió los azotes por nosotros, sufrió la cruz por nosotros, murió por nosotros. Y nosotros, al morir, al creer en que Él murió por mí, ya no tengo que morir, porque ya estoy renunciando a mí mismo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, en ese momento nazco de nuevo. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, esto no significa que ya me dio una libreta nueva, lo borró todo y ahora sí puedo pecar a gusto. No es eso. No, ahora tenemos que seguir santificándonos, apartándonos del pecado. Versículo 6: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir que aquel que dice: yo nunca he pecado, no le conoces. Bueno, a ver, explique, pastor. ¿Pecamos o no pecamos? Porque aquí dice: todo aquel que permanece en Él. Aquí hay una palabra clave: permanecer. El Señor Jesucristo dijo: el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Permanecer habla de estar unidos. El Señor Jesucristo nos habla en una parábola donde dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Por eso dice: el que permanece en mí. ¿Por qué? Porque se alimenta de la palabra, se alimenta de la savia, se alimenta de la vida de Cristo. Entonces tiene vida y puede dar fruto. A ver, corte la rama o el pámpano y esa rama se va a secar. Pero si está unida a la vid, usted va a dar fruto. Una uvita, después 2 uvitas, 3 uvitas. Usted va creciendo de tal manera que va a dar unos uvitas así de uvas que hasta pesan, porque da mucho fruto, al 100 por 1. ¿Me explico, hermanos? ¿Hermanos? Okay. Aquí menciona a toda la humanidad en solo 2 categorías. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, aquí habla de, primero vamos a orar, les tocó de este lado. Estos los que no pecan, estos los que pecan. Primero dice: todo aquel que permanece en Él, permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Que diga: no, yo conozco. Y el Señor dijo: no te conozco. Señor, ábrenos. No te conozco. Dirán muchos en aquel día:
Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos eso. No te conozco. Sí, yo hasta andaba con el pastor a veces. No tuviste una relación tuviste con el pastor, pero conmigo no. ¿Me está explicando? Me está hablando a la iglesia, hermanos, a los creyentes. Ahora, aquí menciona a toda la humanidad, no solo, menciona a toda la humanidad en dos categorías: los que le conocen y los que no le conocen, los que permanecen en él y los que no. Pastor, ¿esto significa que los hijos de Dios no pecamos? Por supuesto que sí pecamos. Recuerden de que los que hemos nacido de nuevo, todos nacimos de la carne, pero el que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza. Y en la vieja naturaleza, usted siempre va a querer pecar. Hay una lucha dentro de usted, donde usted, su espíritu y la carne va a estar peleando. Cómetelo, róbatelo, llévatelo. Siempre usted va, ¿me lo llevo o no me lo llevo? ¿Se va a hacer la carnita asada o no se va a hacer la carne? Y a veces cae en la carne. Por otro lado, está el espíritu, la nueva naturaleza, que está presto para escuchar al Espíritu Santo de nosotros, que nos dice: no te lo comas, no le contestes, mira, obedece, mira esto, mira que nos compunge cuando no obedecemos, pero también nos da entendimiento para hacer lo correcto y nos guía a toda justicia. Sin embargo, va a haber una lucha. Todos tenemos luchas, hermanos, todos. El pastor, también el pastor. ¿Amén, hermanos? Okay. Todos tenemos esa lucha por naturaleza, porque esa naturaleza caída en la que nacimos es imperfecta, y entonces también tenemos nuestras propias concupiscencias. Todos tenemos malos pensamientos, todos. Y no estoy hablando de erotismo ni nada, no. Un mal pensamiento es: le voy a hacer esto y no me voy a dejar, y empezar ahí a tratar de vengarse. Y dice la Escritura, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Si usted toma venganza, usted le está robando algo a Dios. No, deje que Dios obre. Si usted le hicieron algo, usted simplemente apele a la justicia de Dios. Señor, tú sabes, yo no dije eso, yo no hice eso, tú sabes, y el Señor obrará. Amén, hermanos. También existen nuestras concupiscencias porque el pecado mora dentro de nosotros. Mire lo que dice en unas 2 hojitas antes, y ahí en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Mire lo que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Versículo 6 del capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Como diciendo: yo soy cristiano. Sí, pero tomas, haces todo lo que hace un mundano. No se engañe, usted es un mundano. Pero si andamos en luz, en Cristo, Él es la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, hablando a la iglesia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Okay? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, ¿pecamos o no pecamos? Es que aquí está hablando de la vieja naturaleza. La nueva naturaleza, esa no peca. Esta es mi mano izquierda, es la vieja naturaleza. La mano derecha es la nueva naturaleza. Y las dos están viviendo. O sea, dentro de mí está el Armandillo que quiere hacer travesuras, pero dentro de mí también está el Armando que quiere obedecer a Dios, el que ha nacido de nuevo. Ahí tengo 2 Armandillos yo, y en los 2 hay veces que me gana el Armandillo de la carne y fallamos. Todos fallamos, hermanos. Amén. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en Él. Pablo dice: el pecado mora dentro de mí, porque el bien que quiero hacer ese no hago, y lo que mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? De estos pensamientos que a veces luego va a decir un versículo, hermano, no batalle.
está luchando con su Señor es mi pastor, no me faltará, y pum, que todos esos malos pensamientos se desvanezcan. Amén, hermanos. Métale unos miselazos ahí, haga algo que explote. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí ese sí es condicional, hermanos. O sea, para ser perdonados, dice que si confesamos nuestros pecados. Significa que si usted no confiesa su pecado, y no estoy diciendo que venga con el pastorcito y que le vamos a decir, mire pastor lo que dice, no. Usted va a ir a Jesucristo. Amén, hermanos. Usted sabe que la iglesia tradicional usa eso, que se confiesa delante de un hombre, pero no. Aquí está diciendo que ¿quién nos puede perdonar? Jesucristo. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién aboga por nosotros? Jesucristo. A Él es al que le tenemos que confesar. Mire, si usted está pasando por un litigio, ya secularmente, está pasando que tiene un acorde y todo eso, y usted tiene que contratar un abogado, y usted no le confiesa, en ese momento, mire, el abogado tal vez ya hizo, el otro abogado ya hizo la investigación y le va a sacar la carta. Pues también andabas ahí, aquí están las evidencias, aquí está la foto, pero como usted no le confesó a su abogado saca, ¿cómo andabas ahí también? ¿Me explico? ¿Y cómo lo va a defender? No, pues me desarmas. Usted tiene que confesar su pecado, lo mató, no lo mató, se lo robó, no se lo robó. Usted, sí, dígame sí. Dígale, sí, yo hice eso, defiéndeme. Y su abogado defensor pues va. Recuerde de que el otro abogado es quien tiene que comprobar el delito. Y ¿sabe qué? Satanás, el diablo, que es el acusador, el fiscal acusador por excelencia, sabe lo que usted ha hecho. ¿O no? Dios lo sabe como omnipotente, pero también el diablo sabe dónde anduvo, cómo anduvo, lo que sale de su boca. Él no puede penetrar dentro de usted si usted es cristiano. Él no puede, pero sí lo puede incitar con malos pensamientos. Y pues él es inteligente. Y si él lo ve que usted está viendo, vamos a poner un ejemplo, usted está viendo todo el tiempo pornografía y que lo están acusando de ser pedófilo o andar acusando a las mujeres, y que le salga a ver el teléfono y va a salir todo lo que usted está viendo, ¿cómo se defendería? ¿Me explico, hermanos? Sencillo. O sea, por eso, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerda? Después expando un poquito esto. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo quiso lavar los pies a Pedro y Pedro se resistió? Tú no me lavas los pies jamás. Diciendo, es que tú eres el Hijo de Dios. Dice, mira, Pedrito, si no te lavares no tienes parte conmigo. El que está limpio no tiene sino más que lavarse los pies. Y todos limpios estáis, pero no todos, hablando de Judas. Aquí habla un juego de palabras porque habla de limpios, habla de cátaros. El que está limpio, el que es salvo, no necesita sino que venir a confesarse. Dice la Escritura que vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia porque nos confronta. Mire, mi trabajo es confrontar el pecado. Si usted se redarguye, esté redarguido y todo eso, viene y confiesa su pecado, usted ya salió limpio de aquí, hermanos. Salió lavado por el lavamiento por su palabra. Y ya no hay más condenación. Amén, hermanos. Yo no tengo que estar ahí todo el tiempo. Esos que andan aquí. No, hermanos. Si usted ya confesó su pecado, siéntase la libertad de que usted ya está limpio. Y a los que están en Cristo ya no hay condenación. Amén, hermanos. Okay. Miren la importancia de entender esto. Sigue diciendo, si confesamos, bueno, el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como diciendo, no, yo no he pecado. Te están acusando de robarte el chocolate y todo el chocolate. No. Pero como dice, no, con la lengua le quieres ver aquí lo que no te. Hay evidencias. Le digo que debe ir el fiscal a acusar, y aquí está la foto. O aquí están las pruebas. Por eso es mejor confesar. Versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, mire con qué amor habla el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
aquel que había sido, que iba todo el tiempo al estanque de Bethesda porque decían que si se movían las aguas, entonces el que entraba primero iba a ser sanado. Y llegó el Señor Jesús con este hombre: ¿quieres ser sano? Yo creo el paralítico le dijo: pues sí, pero no hay quien me meta. Dijo: toma tu lecho y anda. Él creyó y fue restaurado. Dijo: porque después cargando su camilla, entonces los fariseos le dijeron: ¿por qué andas cargando eso? Porque era sábado. Y dice que dijo: no, pues que alguien me dijo que levantara mi camilla y que anduviera. Yo le creí a él y soy sanado. Entonces en ese momento dice: pues ¿quién es? Pues no sé quién es. Pero dice que al salir del templo se encontró a Jesús y le dijo: Jesús, mira que no peques más, para que no te venga algo peor. Mire, tome conciencia, hermano. Si usted ha sido perdonado de algo, ya apártese, santifíquese. No esté jugando con el diablo, no esté jugando con el pecado. Hay un poder en el pecado, hermanos. Hay una ley en el pecado. Y usted dice: no, yo puedo controlar la bebida, puedo controlar la avaricia, puedo controlar esto. No, usted no puede, a menos que Cristo esté en usted, porque ya tiene el poder, el amor y el dominio propio para pisar el pecado. ¿Me explico, hermanos? Okay. Seguimos adelante. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué significa ese si alguno hubiere? Pues que nos estamos santificando, hermanos. Todos estamos en el proceso. Todos, hermano. El pastor también, el pastor. Chuy Olivares también, Chuy Olivares. Todos los seres humanos, como hijos de Dios, estamos en ese proceso, hermanos. ¿Amén, hermanos? Ok, sigamos adelante. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice: y él es la propiciación por nuestros pecados. Él fue el que pagó ya. Y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros conocemos si guardamos sus mandamientos. El Señor Jesucristo, caminando con los que habían creído en Él, se volteó, miró hacia atrás, dijo: si guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque si no guardamos sus mandamientos, no se haga, hermano. Usted no es hermano, es primo tal vez todavía. Amén. No quiero vender, pero quiero que haga la diferencia, los de aquí y los de acá. Amén. Versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero si guardamos su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué significa perfeccionar? Obviamente que vamos mejorando. Ahora sí que ustedes evalúen, pero que su pastor vaya mejorando, vaya perfeccionando en la homilética, en la hermenéutica, en la gracia que Dios me haya dado. Todos estamos en un proceso, hermanos. Y nadie puede decir: yo soy mejor que tú. No. ¿Quién? Yo soy de Apolo, yo soy de... No, todos somos diferentes. Amén, hermanos. Aquí entre nosotros somos diferentes, porque le está hablando a la iglesia. Por eso dice: si no amas a tu hermano, hay un problema. Y dices que crees en él. Dice: no le conoces todavía, pues. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y todos estamos en ese proceso, hermanos, de perfeccionar, que en la humildad, en el conocimiento. ¿Me explico, hermanos? No es muy difícil, hermanos. Versículo, regresando a nuestra escritura como base, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que se aparta del pecado no es condenado. El que se aparta del pecado no es condenado. El que no se contamina con las cosas de este mundo es justo. El que busca agradar al Señor más que a Él mismo en sus deseos de la carne es justo. Que nadie te engañe haciéndote creer que apartarte del pecado es injusto, cuando a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal. Mire, por ejemplo, algunos me criticarán: ese santurrón, no se equivoquen. Una cosa es santificarnos, apartarnos del pecado.
y otra cosa es hablar de santurrón. ¿Me explico, hermanos? Yo quiero que entienda la diferencia. La diferencia es de que el santurrón, todos son pecadores, todos son pecadores. No, hermano. Porque todos somos pecadores y debemos de entender que todos estamos en un proceso. Amén. Porque tanto mal está el que peca como el que juzga sin justo juicio. La Escritura dice juzgar, sí. ¿A quién? A los de afuera no. A los de afuera yo no puedo juzgar, eso los va a juzgar Dios. Pero los que están adentro, yo tengo toda la autoridad, usted tiene toda la autoridad de juzgarme a mí con justo juicio. Amén. Es lo que dijo el Señor. Cuando dice Pablo en 1 Corintios, dice, no juzgues para no ser juzgado. No, es que está hablando de otro tema. Por eso la importancia de saber leer las Escrituras, hermanos, y no confundir, porque después sacan el texto fuera del contexto para, no es que no me juzguen, porque dice que no juzguen para no te equivoques. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, juzgar para no ser juzgar, pero con justo juicio. Y a los de adentro, a los de afuera no. Los de afuera ni siquiera me están escuchando. A los de adentro sí, tengo toda la responsabilidad y más como pastor. Ahora, eso no significa que espero y entienda de que hay una autoridad, pero también la palabra es primero para mí. Lo que Dios me demanda a mí, lo que Dios le está demandando a usted también, ¿o no? Y habla de santificarnos, hermanos. Punto. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí está una palabra clave, el que practica. Mire, todos fallamos, ¿cierto? ¿Cuál es la mano que no falla? El hermano mejor la bajó, porque dijo, no sé qué trabajo. No, el hecho es de que todos somos pecadores y todos fallamos, porque somos pecadores, esa naturaleza pecaminosa mora en nosotros. Sin embargo, hay una diferencia en el que falla, en el que practica. El que practica es aquel que está fabricando pecado. Por ejemplo, tal vez este hermano tiene una tentación ahí que pasa a la secretaria, y la secretaria, usted se esconde y otra vez se le pone enfrente de la secretaria, y usted trata de evitar todo eso. Y tal vez le viene un pensamiento, pero usted lo rechaza. Ya lo rechazó. Pero el otro, no, hasta ahí. ¿Le digo a la secretaria? ¿Cómo llegó? ¿Y cómo es? Está fabricando pecados. En su mente ya está fabricando pecados. Ya está viendo lo que no ve. ¿Me explico, hermanos? Algún entendedor, pocas palabras. Ahora, ¿qué es ir de robar? ¿Qué es ir de mentir? ¿Qué es el que miente? Mire, el que miente, una mentira lo va a llevar a otra mentira, y a otra mentira, y a otra mentira, y queda enredado en una telaraña de mentiras, y ya no puede salirse. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hay una ley en el pecado, hermanos, y usted no puede con el pecado, a menos que nazca de nuevo y que se vaya apartando del pecado. Es una acción voluntaria. Ahora, aquí le está hablando los hijos de Dios. Pero el que practica el pecado, aquí dice de quién es. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Significa que no ha nacido de nuevo. Cree que ha nacido de nuevo porque viene a la iglesia, tal vez. Porque lee la Biblia. Porque tal vez esto, por aquello, pero se cree. Pero dice que el que practica el pecado, no te engañes. Déjate, lo digo como tu pastor. Eres el diablo. Ay, sí, pero así es lo que está diciendo aquí Pablo. Perdón, Juan. Está diciendo, es del diablo el que practica el pecado. Pero si usted es de los que falla y se siente mal por lo que falló, el Espíritu Santo le está compungiendo. Fallaste. Si te duele el haber ofendido a Dios más que a las personas, porque primeramente pecas contra Dios y después pecas con los demás, aunque sea el mismo pecado. Por ejemplo, en tu pensamiento está el pensamiento de una mujer, otra vez viene ese pensamiento, pero en ese momento lo rechazas. O qué tal que si acuñas ese pecado y empiezas a claudicar entre dos pensamientos, eso ya es dudar, pecar. La duda ofende a Dios, hermanos. Entonces en ese momento tú dices, no quiero pecar contra mi esposa.
pero ya pecaste delante de Dios. Primeramente, el pecado es delante de Dios, siempre. Y después, como no guardaste tus pensamientos, terminaste diciéndole algo. Guarda tus pensamientos porque se convierten en palabras. Guarda tus palabras porque se convierten en acciones. Guarda tus acciones porque se convierten en hábitos. Y los hábitos se vuelven conductas. Amén, hermanos. El que practica esta es la palabra que hace la diferencia entre los pecadores. El que practica es el que es una fábrica de pecados. El que no tiene remordimientos por haber pecado y desea continuar pecando es aquel que todavía se justifica. Pues diciendo, no, es que yo me lo merezco, pastor. ¿Por qué? Porque trabajé mucho y yo necesito que robar, o necesito hacer esto, o yo puedo amar a 2 mujeres. Dios me da mucho amor, pastor, y puedo amar a muchas mujeres. Really? O sea, es el que no se arrepiente, pero aquel que se arrepiente, obviamente es que se está santificando. Pero el que no se arrepiente, que no siente remordimientos por haber pecado y desea continuar pecando con premeditación, alevosía y ventaja, como el diablo, porque sus prácticas evidencian quién es y a quién le pertenece. Si usted es de los que, mire, a veces que es difícil decir algo porque a lo mejor uno se ofende, pero mire, si usted es de los que las prácticas o lo que fabricamos o lo que practicamos, el que practica, aquí dice el que practica, va a evidenciar de quién somos, es lo que está diciendo aquí. El que practica el pecado es del diablo, el que practica la justicia es justo como él es justo. Sencillo, hermanos. Ahora, no estamos hablando de perfección, pero nos vamos perfeccionando siguiendo al que es perfecto. Amén, hermanos. Sin embargo, también las prácticas en nuestras vidas evidencian quiénes somos y a quién le pertenecemos. Por ejemplo, el hecho de que usted esté aquí, eso habla mucho de usted, porque viene a perfeccionarse, viene a aprender cómo no pecar delante de Dios, ni delante de los demás, por supuesto. Venimos a aprender, ¿cierto? Venimos a santificarnos. De que tal vez quería estar en otro lugar, pero no, yo decidí venir aquí, porque Dios puso ese sentir. Versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo tiene nueva naturaleza. El otro no tiene otra alternativa más que seguir pecando, porque esa es su naturaleza. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne: hechicería, enemistades, pleitos, borracheras, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, contiendas, borracheras, herejía, todo eso. Dice, todo esto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el que practica el fruto del Espíritu es porque es nacido de nuevo. Y el fruto de la nueva naturaleza es amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Y usted no se va a esforzar para dar eso porque ya tiene esa naturaleza. Habrá algunos que se quieren forzar. Yo quiero ser bueno, pastor. Pero si no has nacido de nuevo, simplemente estás forzando tu máquina. Es como quererle meter quinta cuando tiene cuarta nada más, tu carrito. Estás forzándole, estás avanzando, pero no, y vuelves a la cuarta. Y vuelves a la cuarta. Pero el que es nacido quinta y hasta sexta le metes, porque tienes esa naturaleza, esa capacidad de resistir el pecado, de santificarte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, el que ha dejado de ser un creyente solamente, recuerde que los que hemos nacido de nuevo comenzamos como creyentes, oyentes primero, después creímos. Un proceso donde creímos, estamos creyendo, y llega un momento donde tomamos la decisión y de ser creyentes ahora somos discípulos. Amén, hermanos. O nacidos de nuevo. Y ha nacido de nuevo. Todo aquel que se ha puesto a cuentas con Dios por medio de Él, el único mediador, Jesucristo hombre, el que santifica día con día, el que es una nueva criatura en Cristo Jesús.
el que ha obtenido una nueva identidad, una nueva naturaleza, una nueva simiente. Simiente es semilla, hermanos, entre otras cosas. La simiente también es la palabra es la semilla. Esta persona no practica el pecado. Esto significa que no falla, que no se resbala, que no peca, sino que practica el pecado, porque todos pecamos. En todos está el pecado, en nosotros mismos, por naturaleza. Sin embargo, el que ha nacido de nuevo obtiene una nueva identidad, una nueva naturaleza por la simiente de Dios, que es su palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así: siendo renacidos, ¿qué significa eso? Nacidos de nuevo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Corruptible, por ejemplo, puede ser un fierro que está expuesto a corrupción. Por ejemplo, usted lleva su carro al mar y usted todo el tiempo lo lleva, la sal va a corroer ese metal, el fierro, porque es corruptible. Pero ¿qué si es acero inoxidable? Quiere decir que no se oxida, no se puede corroer, no se puede contaminar porque es de acero inoxidable. Por ejemplo, es un ejemplo nada más, pero corruptible es algo que se puede podrir. Por ejemplo, hay maderas que se pudren más fácil, hay otras maderas que se pueden tratar, se pueden curar, se pueden tratar y son más resistentes por el tipo de madera y el proceso que llevaron, entonces no se corroen tan pronto. ¿Me explico, hermanos? Es a lo mejor ejemplo así muy... Algo corruptible es el hombre. El hombre es corruptible porque nos vamos a podrir en una tumba. Vamos a entrar en un proceso de putrefacción donde ya el cuerpo se va a volver polvo, pero se va a hacer gusanos primero. ¿Sí me explico? El que es incorruptible, ¿quién es? Dios. Él no muere porque es incorruptible, su semilla es incorruptible. Con todo respeto digo esto, mire, la semilla de Dios es el esperma de Dios, es la palabra de Dios. Cuando usted creyó, entró por el oído. Entienda la metáfora. La palabra viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y baja ¿a dónde? A su espíritu, porque mi palabra es espíritu y es verdad. Su palabra divide el alma y el espíritu, le habla a su espíritu: Armando, sal fuera. Como Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera, le habló al espíritu, y en ese momento salí fuera, nací de nuevo. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. ¿Esto bien? Okay. Sigamos adelante. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible o sucio, contaminada, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mire, si la palabra de Dios, Juan 3:16, está vivo y activo, esa escritura en mí, el cuerpo se va a podrir, hermanos, mi cuerpo. Pero la palabra, esa simiente, en el cielo y la tierra va a haber terremoto, va a haber huracanes, va a haber todo eso, se va a quemar el mundo, pero esa palabra no. La palabra ya es la nueva naturaleza, esa nueva identidad. Es Cristo en nosotros, dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Por eso la importancia de nacer de nuevo, de nacer de Él. Como cristianos nacidos de nuevo tenemos la alternativa que no tienen los que no son nacidos de nuevo. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita para renunciar al pecado, para ya no practicarlo como lo hacíamos antes. Nosotros tenemos doble naturaleza, la que heredamos de nuestros padres, la pecaminosa, el pecado original, la corruptible, y la de Dios, la incorruptible, cuando creímos y nacimos de nuevo en Cristo Jesús. ¿Fallamos? Sí, por supuesto, porque somos humanos, porque somos imperfectos y el pecado mora dentro de nosotros. Y el mismo Señor que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará.
Él va a hacer su parte, pero también Él quiere que nosotros mismos permanezcamos en Él. Aquí ya habla, hermanos, de una acción voluntaria individualmente nosotros, que nos santifiquemos, que nos apartemos. A Juan el Bautista le dijeron sus discípulos cuando vieron a Jesús, haga de cuenta, aquí está Juan el Bautista con sus discípulos, pero ven que en el río Jordán están bautizando a muchos. Y le dicen a Juan el Bautista, mira, del que tú hablaste, del que diste testimonio hablando de Jesús, mira, está bautizando más que tú, aunque él no bautizaba, dice la Escritura, sino sus discípulos. Entonces Juan el Bautista respondió, dijo, es necesario que él crezca para que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales las cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Qué significa eso? ¿O de qué quiere decir? Bueno, Jesús dijo, él venía de arriba, lo está diciendo Juan. El mismo Señor Jesucristo dice, nadie descendió del cielo sino el que subió al cielo. Él siempre dijo, yo soy de arriba y ustedes son de aquí. Yo soy hijo del Padre Dios y ustedes son hijos de su Padre el diablo. Siempre marcó la diferencia, nunca se avergonzó de su identidad, quién era Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista, cuando lo vio, él escuchó la voz cuando lo bautizó, dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí. Entonces Dios le dio testimonio quién era Jesús. Y fue por eso que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo ve, él da testimonio, dijo, ustedes saben que yo les dije que yo no soy el Cristo. El que tiene la novia es él. Yo me complazco porque el novio tiene la novia. Entiéndase Jesús con su pueblo. Pero dice, nadie tiene nada que no le ha sido dado del cielo. Nadie. Dios se lo dio. ¿Me explico? Cualquier persona, porque en su poder permisivo. Ahora, no quiere decir de que, por ejemplo, Hitler, no, pues tenía un don de convencer. Eso no significa que Dios le haya dado eso para ese propósito. ¿Me explico? No, Dios quiere que todos hagan el bien. Sin embargo, cuando dice Juan el Bautista, dice, es necesario que yo mengüe. ¿Quién era Juan el Bautista? Terrenal. Él era carnal. Digo carne porque él no había nacido de nuevo todavía. ¿Me explico? Aunque era creyente, creía como profeta, pues creyó en Dios. Sin embargo, él todavía no nació de nuevo porque no aplicaba la gracia todavía, pero ya había creído en él. Pero diciendo, no, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Qué significa? Dentro de nosotros, hermanos, está un Juanito el Bautista. Entiéndase de mí, el Armandito, el Diablillo. Pero dentro de mí está Cristo Jesús también, a través del Espíritu Santo. Y esa nueva naturaleza, es necesario que yo crezca, la nueva naturaleza. Y la otra se va haciendo chiquita. Dentro de nosotros, hermanos, hay dos lobos. Uno negro y uno blanco. El negro comilludo, así, unas garras, así, ese te va a devorar. Pero está el blanco, que habla de pureza, que te puede proteger, te puede cuidar. Entonces, solamente uno de los dos va a sobrevivir, y el que va a sobrevivir es el que alimentes más, al que estés alimentando. Si estás alimentando la carne, es que eres el que practica el pecado. Pero si tú te apartas del pecado y alimentas el espíritu, vas a crecer. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Bueno, si no, vuelvan a escuchar para que... Dentro de un cristiano existe un hombre terrenal como Juan, pero que necesita disminuir para que se manifieste Cristo en nosotros, se manifieste el Hijo de Dios en cada cristiano. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16 dice, por tanto, no desmayemos, antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día.
Pablo decía, mire, ya me duele la espalda, me duelen las rodillas, yo quiero hacer cosas, pero ya el cuerpo no me responde. Ayer, antier, que yo sentía morirme otra vez de la enfermedad, pero yo sentía, no tenía fuerzas. Y yo quería hacer cosas, pero no tenía fuerzas. Quería empuñar hasta mi mano y no podía. Me faltaban fuerzas. Entonces, así Pablo dice, el hombre exterior, ese va envejeciendo. Las canas, nos vamos encorvando, vamos envejeciendo todos, por sentido común, hermanos, por naturaleza. Pero el hombre interior, ese apenas va creciendo. ¿Para qué? Para la eternidad, hermanos. Porque es de simiente incorruptible, no se contamina. El viejo hombre sí, ese se puede seguir contaminando, pero se debe de ir apartando del pecado. ¿Me explico, hermanos? Okay. Pastor, ¿cómo podemos lidiar con el pecado? No puedes. El pecado mora dentro de nosotros, incluso los hijos de Dios. Ahora, recuerda de que la única manera que podemos, no puedes quitar el pecado dentro de ti, pero sí puedes disminuirlo. ¿Cómo? Al alimentar más el Espíritu. Seamos llenos del Espíritu, dice la palabra. Entre los discípulos del Señor Jesús había dos hombres que negaron al Señor, Judas y Pedro, los dos discípulos. Ellos representaban a la humanidad el día de hoy. Los dos habían conocido al Mesías, al Salvador Jesús. Ambos decidieron seguirle por voluntad propia. Ambos escucharon y aprendieron del Evangelio de Jesús, de la condenación, del único camino al Padre por Él. Sin embargo, los dos le negaron. Uno hasta le vendió, hablando de Judas, le entregó para que fuera crucificado. Pedro, por otra parte, se jactaba entre los demás discípulos que él no negaría al Señor. Le decía, Señor, todos esos te van a negar, pero yo no te negaré. ¿Qué es eso? Orgullo, jactancia. Amén, hermanos. Síganme, póngame mucha atención en esto, porque esto le va a ayudar a que suban otros dos puntos. Porque los dos habían creído, por eso le seguían. Sin embargo, uno sí nació de nuevo, ¿no? Otra vez se lo explico. Sin embargo, los dos le negaron. Uno le vendió, le entregó para ser crucificado. Pedro, por otra parte, se jactaba que los demás discípulos que lo iban a entregar, pero que él no lo negaría. No negaría al Señor y que estaría dispuesto hasta dar su vida por Él. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor, como muchos el día de hoy, pero le fallan, le niegan delante de los demás. Ya después de que le había fallado, cuando estaba y camino al Gólgota, dice que sus discípulos le seguían de lejos. Sí, hay muchos que siguen al Señor de lejos y lo ven de lejos, pero no caminan como él, como Juan, el apóstol Juan, que estuvo ahí a los pies del Señor en la cruz. Mire, déjele yo para que pueda entender este pensamiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, nos habla cuando el Señor Jesucristo dice que se le acercaron los ancianos y los sacerdotes para preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él les preguntó, a ver, decidme, y les contestaré. Él contestaba con preguntas, obviamente porque quería confrontarlos, pero también enseñarles. Y les dice, a ver, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos dijeron, caray. Dijo, si decimos que es del cielo, entonces ¿por qué lo condenaron? Y si decimos que es del hombre, entonces van a decir, no, porque todo lo tienen como profeta. Entonces dijeron, no sabemos, pues tampoco yo les contesto. Entonces les presenta una parábola. Dice, a ellos mismos, a los ancianos y a los ancianos y a los sacerdotes, a los religiosos. Entonces le dice en ese momento,
Dice, mira, un hombre tenía 2 hijos. Uno le dijo, hey, ve a mi viña y trabaja en ella. Y dijo, no voy. Pero después, arrepentido, fue. Después al otro le dijo, hey, ve a trabajar mi viña. Sí, papá, yo voy. Pero no fue. Al principio, originalmente, los 2 estaban mal. ¿Sí? El que dijo, no voy. Pero después arrepentido fue. Y el que dijo que sí iba, pero no fue. Estuvo mal. Ahora, después hace la pregunta, ¿quién obedeció al Padre? Pues el que fue. Ok. Entonces Jesús los confronta a los ancianos y a los sacerdotes. Dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Entonces imagínense, a los fariseos, a los maestros, a los que conocían, a los que se saben la Biblia para acá y para allá. Sí, pero en ellos había orgullo, había jactancia. Le dijeron, ¿cómo? Sí, las rameras y los publicanos que estaban ahí porque ellos escucharon a Juan el Bautista y se arrepintieron. Y ellos van delante de vosotros, porque los otros asumían de que por su conocimiento, porque ellos, yo sí ayuno, yo sí doy, yo sí oro, creían que por las obras iban a ser salvos. Sin embargo, déjenme aclarar esto para que no se vaya por el otro lado, de que el Señor Jesucristo está avalando o justificando el pecado de alguien. No, jamás. El Señor Jesucristo jamás va a solapar el pecado de alguien, jamás. Si no, sería partícipe del pecado. Tanto peca el que mata como el que detiene la pata. Y el Señor es santo, es justo. Pero aquí lo que va a atacar no está justificando a los publicanos ni a las rameras. Lo que va a criticar es la acción de los religiosos, de los que critican, de los que dicen, nosotros no somos como ellos. Porque por lo que sabemos, yo sí ayuno, yo sí doy, yo sí oro. ¿Me explico? En este caso, los 2 están mal. Uno porque era pecador, pero se había arrepentido. Por eso estaba con Jesús. Y los otros se sentían, se sentían libres de aventar la piedra. ¿Se acuerdan cuando le trajeron al Señor Jesús una mujer pecadora, una adúltera, que la encontraron en el acto y la trajeron delante del Señor? La ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Él dice, que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que desde el grande hasta el más pequeño fue soltando la piedra. Porque por su conciencia. Entonces le dice el Señor Jesucristo a esa mujer, ¿quién te condena, mujer? Nadie, Señor, ni yo te condeno. El único que podía condenarla era el Señor Jesús, porque no había pecado. Sin embargo, los otros se sentían que tenían todo el derecho de condenar, de juzgar al que había pecado, a la que había pecado. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Ve cómo ahí debe de haber una diferencia? Juzgar con justo juicio. Porque el problema de los fariseos, de los escribas, de los ancianos, de los sacerdotes, era de que es como yo no hago más. Pero el pecado, el peor de los pecados es el orgullo, hermanos. Desde ahí cayó Satanás, por el orgullo, por la jactancia. Yo soy más bonito, soy el que toca mejor, soy el que esto, soy el que cualquier cosa, el que más hermoso que ustedes, el más fuerte, el más alto. Orgullo. ¿Me estoy comunicando, hermanos? ¿El Señor Jesucristo está justificando a la mujer? No. La perdonó por misericordia. ¿Por qué? Porque era evidente que se estaba arrepintiendo. Había sido expuesta al pecado. Todos fallamos, hermanos, ¿o no? Todos. Yo también fallo. ¿Por qué? Porque soy humano. Perdóname y adelánteme la que sigue. Pero eso no significa, hermanos, que debemos de ser enemigos. ¿Me estoy comunicando, hermanos? ¿Por qué? Porque debemos de juzgar con justo juicio.
Porque si esa persona ya se arrepintió como los publicanos y las rameras, y so ellos van delante, y lo dijo el Señor Jesús, porque se arrepintieron. Como aquel hijo que dijo no voy, pero después arrepentido fue y hizo el trabajo de su papá. ¿Quién salió justificado? ¿O quién obedeció? El que se arrepintió. ¿Me explico, hermanos? Esto nos debe de llevar a entender de que cuando alguien falla, pues si ya confiesa su pecado, si hay un dolor, una vergüenza por lo que hizo, ya, deja que ya Dios sobre en él, que la justicia de Dios sobre en él. Miren lo que pasó con Juan y Judas. Perdón, Pedro y Judas. Pedro, dice la Escritura, Pedro le negó delante de los hombres. Esto está en Mateo capítulo 26. Trato de avanzarle todo lo que pueda, pero dice el versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Aquí había sido apresado el Señor Jesucristo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. ¿Qué es esto? Condenatorio. Dice, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué significa? Bueno, una persona, un cristiano que pues tiene habituada la palabra de Dios, contestar con la palabra de Dios, contestar con bendición. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Díganme, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Luego me identifico que soy cristiano. ¿Me explico? ¿Sí me explico, hermanos? Pero si ustedes los que hablan que el otro, y sin, no, como cualquier. Pero aquí está hablando de que Pedro, su hablar lo delataba. Él era un cristiano genuino, un discípulo. Nadie puede negar eso. Pero le negó. ¿Por qué? Por temor. Porque su vida estaba en juego. Tenemos que aprender a diferenciar cuando una persona está en peligro de muerte y que a lo mejor mintió. No estoy justificando el pecado, ni el Señor Jesús está justificando el pecado. Pero tenemos que evaluar cuando ya la persona hay un arrepentimiento. Porque mire lo que sigue diciendo. Dice: entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Él empezó a hacerse como los mundanos. Voy a estar igual que ellos, voy a andar igual que ellos. Pero yo creo que están los mundanos y digo: ay, qué feo te ves. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque no le va, porque su hablar, su conducta era de un cristiano. Pero por temor dijo: no, yo no conozco a Jesús. Al pastor, ese pastor que todo se regala y empieza así: no, yo nomás pasaba por ahí, dirían. Pero vemos tu carro cada 8 días ahí fuera. No, yo no le conozco. Porque tal vez se están avergonzando porque se están burlando de los cristianos, o de la actitud de algunos que fallaron o que apostataron. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué es esto? Arrepentimiento. ¿Me estoy explicando, hermanos? Todos los discípulos, ninguno podía haber dicho: ese Pedrito, no, que tú, que buen santurrón, que tú esto, que el otro, y mira cómo terminaste. No, porque todos le abandonaron. Porque todos fallamos, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mire, aquí no estoy justificando ni a Pedro, pero tampoco estoy justificando a los que están condenando. ¿Por qué? Porque ya se les pasó la mano. Cuando dice Mateo: si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo. Y si se pone de acuerdo, vas a ganar a tu hermano. Y si no convienen, entonces llama a 2 testigos. Vas y le dices: oye, pues págame, o fíjate que me ofendiste. Y si sigue con su terquedad, entonces diga a la iglesia. La iglesia aquí habla de la autoridad.
de los pastores para ejercer autoridad. Y cuando en Corintio, la iglesia de Corintio había fallado porque se jactaban en los dones, en el conocimiento que tenían, que hablaban en lenguas, pero que habían permitido el pecado de que un joven estuviera con su madrastra. Dijo, sáquenlo de la congregación para que su alma no se pierda. Porque ya era salvo, era hijo de Dios. Lo está diciendo, ¿sabes qué? No lo condenes, simplemente apártalo para que los demás no se contaminen del pecado, porque ustedes están haciéndose partícipes del pecado. Pero esto habla de que el Espíritu Santo va a hacer la obra en la persona para que se arrepienta, se compunja y venga a los pies de Cristo. ¿Me explico? Confiese su pecado, confiese su dolor por haberle fallado a Dios y vuelve a la comunión nuevamente. Y ya en 2 de Corintios capítulo 3 nos habla cuando dice, hey, le escribe Pablo a la iglesia, hey, ya perdónenlo, porque para esto os escribí, para ver si ahí está el amor en ustedes, porque yo, delante del Señor, yo ya lo he perdonado, porque daba evidencias de un arrepentimiento como Pedro, que había negado al Señor. ¿Me estoy explicando más? Entonces, en ese momento, dice, ya perdónenlo, porque para que Satanás no gane ventaja. El enemigo, hermanos, puede dividir una iglesia. El enemigo puede dividir una casa. Por eso hay que saber discernir, hermanos. Cuando hay cosas que se deben de juzgar con justo juicio, con la palabra de Dios, no que yo pienso, no. ¿Qué dice la palabra de Dios en esto? Y si ya se arrepintió, ya, déjalo. Sí, dale la vuelta a la página, sigamos adelante. Levántalo, hermano, nada acá. Hermana, levántate, sacude, déjate ir, sacude. Sigamos adelante. Que vas así corriendo, porque no le hace, yo te levanto, te ayudo, vamos adelante. Amén, hermanos. Ese es el amor de Dios. Cuando Pedro lloró, esto significa que le dolió haber fallado a Dios, a aquel que murió por él, a Jesús, aquel que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La diferencia de Judas, que aunque había sido testigo del poder de Jesús, el poder de Dios en Jesús, de haber escuchado que Él era el Cristo, y que Él, a pesar de que Jesús lo escogió para ser uno de los 12, de los discípulos, y dijo que uno de ustedes es el diablo. Dice, ¿no escogí yo vosotros? Hablando de los 12 discípulos, y uno de vosotros es el diablo. Es diablo, perdón, que sí, que significa contrincante, o pues sí, que se oponía. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo. Entonces, en él también hubo un dolor por haberle entregado, hablando de Judas Iscariote. Después que le entregó, pues hubo un dolor y regresó las monedas. He entregado una sangre justa. Entregó las monedas a los fariseos, pero los saduceos no, pues ahora sí que allá tú, por haberle entregado. Regresó las monedas por haberle vendido, pero su dolor fue de remordimiento, no de arrepentimiento como Pedro, porque Pedro era de simiente incorruptible. ¿Por qué? Porque él ya había confesado, tú eres el Hijo del Dios Santísimo, y Judas nunca lo había confesado. Aunque le falló en la carne, en el espíritu buscaba el perdón y la misericordia de Dios. Y cuando ya después de que el Señor Jesús había resucitado, en una ocasión él dijo, se sintió cansado, frustrado, tal vez en sus pensamientos. Pedro dijo, no, yo no voy a pescar. Y los discípulos fueron, vamos contigo. Y estando ahí queriendo pescar toda la noche, pero no podía. Entonces el Señor Jesucristo se les apareció allá en la orilla del río, del mar, y le dice, hey, eche la red no me recuerdo si a la izquierda, échala allá. Entonces dice que Juan dijo, es el Señor. Y dice que Pedro se quitó sus atuendos y se echó a
al agua para llegar nadando, para llegar más pronto con el Señor. Y estando ahí, lo que hizo Pedro, aprovechó la oportunidad para estar delante de su Señor, para ponerse a cuentas. Entonces el Señor Jesucristo, ya echando ahí un pescado frito, lo que tú quieras ahí comiendo, y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Le dijo: ¿me amas más que estos? Le respondió Simón: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Sí, lo que significa: pide mi palabra, o apártate del pecado, o mantén la comunión conmigo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ponga mucha atención en eso. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De alguna manera, en la conversación, Pedro estaba confesando su pecado. No solo las 3 negaciones, sino el creerse que él no le iba a fallar, que estaba dispuesto a seguirle aunque le costara la vida. Todos le fallamos a Dios, todos en algún momento negamos a Jesús. El pastor sí, la hermanita sí, la que está hablando conmigo sí, el que está hablando conmigo sí, todos le fallamos. Hermanos, nadie aquí está libre de lanzar la piedra con aquella que ha fallado. En una ocasión, los ancianos le cuestionaron al Señor Jesús. Jesús le dijo, bueno, fue lo que ahorita estuve mencionando. Jesús le hablaba a Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué Simón, hijo de Jonás? Porque cuando habla de Simón, hijo de Jonás, le está hablando al hombre carnal, al hombre terrenal, al hombre nacido de la carne, al que le está diciendo: tú eres hijo de hombre. Le está diciendo: arrepiéntete. ¿Por qué no le dijo Pedro? Porque acuérdese que cuando le dijo: y tú, Simón, hijo de Jonás, cuando le dijo: tú eres el hijo del Dios Altísimo, ahí lo estaba confesando en el espíritu, pero también en su alma, en su entendimiento, en su conocimiento, en la carne, bueno, en este caso en el alma, estaba confesando a Jesús. Entonces le dijo: y yo también te digo a ti, Pedro, que dice, a Pedro le está hablando el hombre espiritual, Simón, hijo de Jonás, le está hablando al hombre terrenal, y le está diciendo al hombre terrenal: arrepiéntete. Le está diciendo: yo te perdono, para que sigas siendo Pedro. Porque de otra manera, hermanos, no se puede. Usted no puede cambiar en su propia naturaleza. Usted necesita la ayuda. Dentro de nosotros está un Simón, hijo de Jonás, y dentro de nosotros está un Pedro, la nueva naturaleza. Y ya después ya le dice: Pedro, ya vuelve la comunión. ¿Por qué? Porque se arrepintió Pedro. Y aunque en un momento de su vida negó al Señor y le falló por temor, por debilidad, por conveniencia, por lo que usted quiera, como nosotros en su momento que le fallamos, Pedro tuvo la oportunidad de confesar su pecado y volvió a la comunión con Dios por medio de su abogado Jesús. Como todos nosotros, amados hermanos, cuando pecamos, pero confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies. Gracias. Buscarte a ti con todo mi corazón.
no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza, no en mi razonamiento. Cambia mis hombres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, purifícame, santifícame, cambia mis hombres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, mi Dios, a apartarnos del pecado, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, mi Dios. Sabemos que si confesamos nuestro pecado, mi Dios, tenemos a nuestro abogado, Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros, así como lo hizo con aquella mujer que había sido cachada en el adulterio, mi Dios, en el mismo acto, mi Dios. Y aunque la gente la quería condenar, el Señor intercedió por ella, abogando por ella, porque era evidente un arrepentimiento en ella, por la vergüenza. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo: levántate y no peques más. Así también, Señor, tú quieres que como hermanos en Cristo, que con aquellos que han fallado, que con aquellos que te han negado en acción, en pensamiento, en obra, en omisión, Señor, vayamos, le extendamos nuestra mano para que pueda volver a los caminos del Señor. Porque si tú ya lo perdonaste, ¿quiénes somos nosotros para condenar? También, Señor, así como aquel hombre que había sido sanado ahí de su parálisis en el estanque de Betesda, mi Dios, que cuando se encontró nuevamente contigo, tú lo confrontaste y le dijiste: mirad que no peques más para que no te venga cosa peor. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Para que no juguemos contigo, Señor, y que nos debemos de apartar del pecado. Pero también, Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu misericordia, mi Dios, porque no nos has dado el pago por el pecado que hemos cometido, Señor. Y tú quieres que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia, tu perdón, Señor.
Ayúdanos, mi Dios, a ir y a restaurar, Señor, aquel que ha caído, aquella que ha caído, Señor, y que siente dolor por haberte fallado, no por los conceptos del hombre, sino por lo que dice tu palabra, que eres un Dios santo, eres un Dios justo, y que no hay iniquidad en ti, Señor. Que los estándares en los cuales se rige la iglesia no es conforme al mundo o al pecado de alguien más, sino nuestro estándar mayor es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por perdonarnos, Dios. Gracias, Señor, por interceder por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor.